Bienvenido a tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Muy bienvenidos, bienvenidas al programa de bienestar donde compartimos muchos temas de interés, herramientas y traemos personas expertas en la salud mental, física y emocional. Hoy tengo el privilegio de presentar al doctor Mario Perilla, de una talla altísima, médico con una experiencia de más de 30 años en terapias alternativas y medicina complementaria. También fue docente y entiendo que lideró el diplomado en medicina alternativa de Espagírica. En esta materia entiendo que se trata al ser humano en su globalidad, con la parte emocional, física y espiritual. Tiene su título en Sintergética, un posgrado en homeopatía, niveles Reiki 1 y 2, y en la actualidad cursa antroposofía, entre otras muchísimas cosas que nos podrás compartir el día de hoy. Mario, muchísimas gracias por concedernos el privilegio de tenerte hoy acá compartiendo tu sabiduría y experiencia en este vastísimo campo en el que te metiste hace más de 30 años. Hola Luz Estela, buenas noches a tu audiencia. Muchas gracias por abrirme los micrófonos para esta conversación. Muchas gracias por esta presentación tan generosa que esta experiencia, ese altísimo nivel, da para que me alargues mis 5 pies y medio de estatura, que no son muy altos. Quedé más alto en tu presentación. Soy de talla pequeña y estoy aquí para conversar en una forma eh, ah, muy abierta al respecto de todas estas inquietudes que todos los seres humanos estamos teniendo y nos mueven a preguntarnos sobre cómo cultivar nuestra salud. Sí, dices, pero con una generosidad gigante y además también con una sabiduría gigante. Nuevamente bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar hoy escuchándonos. Mario, entiendo, tangencialmente tuve la oportunidad de ver estos términos desconocidos totalmente para mí y lo que saco de común denominador es la integralidad del ser, de tomar en cuenta la parte mental, emocional y física. Generalmente en la medicina tradicional pues vamos directo a los medicamentos y a las cirugías, etcétera. ¿Por qué no nos cuentas, por favor, nos expandes los conceptos y lo que significa lo que haces, por favor? En esencia, es un abordaje sobre el ser humano con una visión ampliada. Eso quiere decir que por mi formación médica, la visión en la cual accedí en la universidad es un modelo biofísico, bioquímico, materialista. Es el modelo de la ciencia común que tanto bien ha hecho a la humanidad y que tanto desarrollo nos ha hecho, y que circunscribe al ser humano o lo ve como una suma de procesos biológicos, fisiológicos, y lo deja allí. En otras palabras, lo ve como un organismo complejo, como una máquina compleja, que ha de ser llevada a la salud o evitada la enfermedad, corrigiendo una cosa aquí, una cosa allá, en una forma fragmentada. Ese modelo, como digo, nos ha llevado muy adelante a grandes conquistas para el cuidado de la salud, pero ha dejado de lado en esta época moderna
y posmoderna a otras esferas fundamentales en el ser humano, sencillamente porque no se pueden ver al microscopio o porque no las podemos encontrar con las herramientas que tenemos, sin que por ello no existan. Entonces, toda esta formación que he venido buscando a lo largo de mi vida consciente y de mi ejercicio profesional busca ampliar la mirada sobre el ser humano, ampliarla hacia su aspecto psíquico o anímico y hacia el aspecto mental, espiritual. Y en el fondo de todo, la búsqueda del propósito de cada uno en su vida única e irrepetible. Entonces, en ese marco, entendiendo esas dinámicas en las cuales vive un ser humano, poder buscar cómo cuidar de su salud y cuando aparece la enfermedad, cómo esa enfermedad es un camino que lo lleva hacia un mejor estado. Cómo puede el ser humano progresar incluso y desarrollarse y evolucionar a través de cualquier experiencia, inclusive la de la enfermedad. Entonces, una parte es el cuidado de la salud y otra parte es cómo la enfermedad es un aliado en la evolución de la persona y cómo se sana la enfermedad, llegando a un nuevo nivel que haga que ese ser humano quede transformado después de la experiencia de enfermedad. Esa es la visión ampliada. Entonces, me he apoyado en, en prácticas milenarias que han cuidado la salud de grandes poblaciones, como la medicina tradicional china, con la acupuntura, con la herbología, antes de la medicina científica actual, que no tiene más de 150 años. Pues la humanidad tenía sus médicos, sus curadores y sistemas médicos que lograban atender grandes necesidades de la población, entre esas la medicina tradicional china. Pero después entonces aparecieron en mi radar, en mi, en mi, me encontré con tesoros como la terapia floral, la terapia de un hombre de Occidente que, médico bacteriólogo que ve los horrores de la Primera Guerra Mundial y entiende que hay fuerzas superiores a toda esa violencia y a esa visión mecánica que determinan la salud de los seres humanos. De todo eso vamos a poder hablar en su momento. Entonces, también llegamos, decías, que aclarar un poco de algunos términos. Esa es la medicina tradicional china, ahora las esencias florales. También hablaste, por ejemplo, de la medicina espagírica. La medicina espagírica es la preparación de medicamentos incorporando los métodos alquímicos y la visión alquímica. Entonces, siendo yo, como lo soy, un hombre de ciencia, no es que reniegue de ella, sino que puedo ver en todos esos procesos de aquellos precursores, no solo de la química, sino del desarrollo, como el medicamento preparado bajo ciertos procesos incorpora, trae dentro de sí unas fuerzas superiores, purificadas, capaces de atender a ese organismo tan extraordinario que es el ser humano. Entonces, a través de una serie de procesos farmacológicos, se lleva a esa sustancia medicamentosa a unas cualidades afines con el alma de la persona, con su espíritu. Y se puede tratar no únicamente el cuerpo. Es diferente cuando se da un medicamento únicamente farmacológico a cuando se da un medicamento de estas características. Decías también de la antroposofía. Esa antroposofía también es la que acuñó esa visión, el término de la visión amplia del ser humano. Entonces, incorpora todo esto y le da mucha atención a cómo el ser humano es un espíritu, cómo la vida espiritual del ser humano determina muchísimo las circunstancias en las cuales vive y cómo nos mantenemos en permanente evolución. Por ejemplo, la antroposofía incorpora muchas disciplinas en el equipo terapéutico. Entonces, encuentra en el arte, en sus expresiones como la música, el modelado, la pintura, la danza especial, formas de llegar al alma y al espíritu del ser humano. También con los masajes, con los cuidados, ¿sí? Con los cuidados de enfermería. Eh, otro campo
en el cual tengo mucha gratitud porque ha sido un mapa y una herramienta maravillosa para acercarme a, a los otros seres humanos como su médico, es la sintergética. La sintergética es un término acuñado por el doctor Jorge Carvajal, un médico colombiano que ejerce entre España y Colombia hoy por hoy, y que tomó muchos elementos, por eso la palabra síntesis sintergética, de diferentes visiones médicas, de la medicina tradicional china, de la acupuntura, de de la ayurveda de la India, de las nuevas teorías sobre, nuevas digo, del último siglo, sobre los campos de conciencia, sobre los campos morfogénicos o morfogenéticos, sobre los diferentes niveles de conciencia y, y, los, y las diferentes visiones del mundo, trasladando todo eso al microcosmos, al universo que es cada ser humano y convirtiéndolo en un abordaje con herramientas actuales, modernas, para poder intervenir y obtener resultados terapéuticos tangibles y concretos. Esa es la sintergética. Entonces se apoya en una visión de conciencia y en herramientas físicas como láser, como unos dispositivos que llamamos filtros o unos circuitos que ponemos en el paciente para obtener, fortificar o ampliar la fisiología, tanto física como energética de la persona. Eso es algunas de las herramientas. Y pues así, cada, cada persona que con una mirada desprevenida, honesta, eh, curiosa, se voltea a ver los fenómenos de la naturaleza o lo que le ocurre, necesariamente se hace más preguntas de las respuestas que obtiene. Y si es inquisitivo, si investiga, va a encontrar órdenes superiores que le explican sus hallazgos, pero de ahí surgen nuevas preguntas. Pero de cada una de esas etapas, entonces aparecen herramientas capaces de aliviar el dolor del ser humano y contribuir en su evolución. De eso se trata la mirada que compartimos hoy por hoy muchos colegas, muchos terapeutas, no solo médicos, sino personal dedicado al cuidado de la salud. Muchas gracias por esa explicación que imagino muy tangencial, pero que, como tú estás diciendo, deja muchísimas preguntas y muchas inquietudes. Y una de las cosas que me resalta escuchándote es tu pasión y esa curiosidad y esas ganas de seguir aprendiendo, de seguir mirando y de seguir expandiendo esa cantidad de preguntas. Y yo invito a las personas a tener abrir esa posibilidad de estudiar, de mirar, de ser curiosos, porque muchas veces de pronto nos enredamos en la parte de material, que mi casa, que mi carro, que el problema. Y claro, esto es importante, pero al expandir este conocimiento y poner la atención en mirar qué es lo que pasa más allá, tenemos resultados como el que tú nos expones hoy en día y mucha gente beneficiándose de esa curiosidad y de ese crecimiento que has tenido en tu profesión. Sí, Dime. dices algo muy cierto. Nosotros, cuando hemos pasado a través de una crisis, en ese momento hacemos un inventario de recursos y muchas veces hemos visto que nuestros esfuerzos se han dirigido a cosas que no necesariamente nos están apoyando o que nos llevaron precisamente a la crisis que estamos atravesando, una crisis en las relaciones interpersonales o una crisis de salud, ¿sí? Y ahí es cuando pasamos por un momento en el cual vemos que quizá podemos reorganizar las prioridades y dotarnos de herramientas mucho mejores para navegar en la recuperación de la salud, para salir de la crisis. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y mencionas al principio de la charla el propósito. Hay palabras muy profundas como el propósito y la conciencia y cómo esto realmente interviene en el bienestar integral de las personas.
Así es. Siempre la búsqueda del propio propósito es el reto más grande que enfrentamos para todos. Cualquiera que tenga una inquietud al respecto, una ansiedad o una frustración, debe saber que no está solo en eso, sino que únicamente es la búsqueda de, de, de su ser, de un camino para expresarse en plenitud. Ahora, esa búsqueda de propósito es, puede ser favorecida siempre por herramientas como el conocimiento, el estudio, pero nunca debe estar solo en la búsqueda exterior, debe acompañarse de un proceso reflexivo, de un proceso interior, de un proceso de contacto consigo mismo, porque si no se vuelve uno un bibliotecario o un coleccionista de información que no la lleva a la vida. Entonces, la, la unión de conocimiento con reflexión o meditación o mindfulness, algo que le permite integrarla, ¿sí? Genera algo nuevo, ¿sí? Que es sabiduría para la propia vida. Entonces, si no, uno puede caer en una cavilación incesante por no tener ningún material hacia adentro que procesar. Entonces va uno de oreja a oreja, dando vueltas por su cabeza, ¿sí? Y eso es terriblemente angustioso. O sencillamente se indigesta de teorías y de cosas y pues no sabe para dónde correr porque todas entran en algún punto en contradicción, ¿sí? Entonces, hay que combinar en mi concepto ambas cosas. Sí, precioso, precioso ese ir adentro, conocer y seguir y tener la capacidad plena que te entiendo, maravilloso. Dentro de todas las explicaciones que nos diste de antroposofía y sintergética, etcétera, encuentro también mucho en la sencillez del ser humano, en volver a lo simple, a lo natural, a los sentidos, por ejemplo, que tú mencionas con la terapia floral, entonces estimulando los sentidos, también podemos realmente entrar y curarnos, tener como mejor balance, entiendo. Claro, claro. La terapia floral, las esencias florales son preparados vibracionales, energéticos, que modulan la parte emocional, se toman en gotas. De la mano de ellas, en otra línea, están los aromas, la aromaterapia, eh, fruto de aceites esenciales, que a través del olfato modulan también la emocionalidad por una vía neurológica muy bien conocida, muy bien estudiada, que tiene que ver con la conexión entre nuestro olfato, los olores que evocamos, y los estados anímicos. Yo creo que todos podemos evocar un olor de un ser amado que nos cuidó, nos protegió, el olor del plato favorito en el lugar que más queríamos, el aroma del árbol que existía cuando llegábamos a visitar a esa persona que hemos querido, el olor del mar para las personas que no vivimos muy en contacto y la sensación de libertad que nos puede dar. Hay muchos olores que inmediatamente cambian, transforman en nosotros la emocionalidad. Y ese cambio de afuera hacia adentro se acompaña inmediatamente de un cambio interior. Si nosotros andamos, por ejemplo, en el tema postural todos los días, con los hombros abajo, la cabeza abajo, necesariamente vamos a tener una sensación interna opresiva, triste, opaca, sin luz. Si nos expandimos, si nos levantamos, si nos erguimos, si miramos el horizonte, la dinámica cambia. Aunque nos cueste trabajo y aunque tengamos algo difícil que afrontar al futuro, pero vamos a estar mucho mejor preparados. Y no es solamente pensamiento positivo, que es muy valioso, sino es fisiología pura acerca de cómo se prepara nuestro organismo para diferentes acciones y cómo leemos integralmente esos sucesos internos. La terapia floral, decíamos entonces, también hay medidas que van a manejar esas emociones. Entonces, también los sentidos, mencionabas tú, la contemplación de una flor,
el escuchar un ritmo determinado, la música que escogemos, también tiene un efecto neurofisiológico, o sea, en la función de nuestro cerebro y por vía del cerebro de todo el organismo, que puede hacernos bien o puede hacernos mal. ¿Qué contenidos escogemos ver? ¿A qué jugamos en nuestro PlayStation? ¿Qué series escogemos para nuestra consola? ¿Qué series escogemos en nuestros programas? ¿Qué le estamos dando de alimento a nuestra vida? Eso determina profundamente nuestra salud. Y alimento no es solo lo que entra por la boca, es lo que entra por la nariz, por los ojos, por los oídos, por el tacto, por el contacto. Así es. Y de pronto hemos perdido un poquito el contacto con la naturaleza, y esos olores, y como tú dices, mirar hacia arriba. Y hace poquito en una conversación se hablaba de cómo los sabios y las personas en los antepasados pues tenían la posibilidad de pensar y de mirar hacia arriba, que es que tú me lo corroboras ahorita de cómo es importante mirar hacia arriba, hacia el frente, de engrandecernos y de expandir nuestra vista. Mira, hasta eso, por ejemplo, cómo nos favorece algo tan sencillo como mirar al horizonte. Quienes en medio de los confinamientos hemos pasado tiempos encerrados y tenemos por fin una salida a campo abierto y súbitamente sentimos esa vida que nos llega por todo lado, pues nos conmovemos y estamos sensibilizados. Y si pensamos en la sensación cuando levantamos los ojos y vemos las estrellas, los astros, la bóveda, y nos sentimos parte de un universo que, que viene casi de lo eterno y se proyecta hacia lo eterno, pues es maravillosa la sensación que podemos sentir ahí participando en un instante en esa conciencia, en darme cuenta de que estoy vivo, de que participo como ser consciente en este universo. Sí, hermosísimo, qué invitación tan linda de sí, las personas que tengamos la oportunidad de salir y tomar el aire y realmente sentirlo, sentir los sonidos, los olores, el tacto con la brisa, mientras nos podemos abrazar otra vez. Um, Yo voy a hacer aquí una cuña porque muchos de los grandes efectos empeorados por la pandemia son sobre nuestra salud mental. Y nuestra salud mental en este mundo digital y virtualizado, donde todos estamos accediendo a contenidos valiosos como esto que pones tú para tu audiencia, y perdemos un sentido de la realidad, el sentido de la realidad, de lo que es allí por la virtualidad. Entonces, tanto en esas caminatas, en ese contacto con la naturaleza, en esa observación de una planta en nuestra ventana, un germinar como niños de primaria y ver cómo la vida surge, son cosas, son hechos que al vivirlos conscientemente nos devuelven sentido de realidad, mantienen nuestra salud mental. Y por otra parte, esa, el masaje, hablaste del tacto. Llegamos a tal virtualidad y tal desprendimiento de nuestro cuerpo en horas y horas sentados trabajando frente a las pantallas que nos olvidamos de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es donde la conciencia, es la estructura que la conciencia, que aloja la conciencia, es el estuche y es una joya que guarda la luz. Entonces, tenemos que cuidarlo. Y una forma de reencontrarnos después de este año largo de aislamiento entre todos es reencontrarme a mí, primero que todo, con un suave masaje. Y luego, si tengo algún ser amado, hacer un masaje, un reconocimiento profundo, ¿sí? Con el cuerpo. Es poderosísimo y nos va a traer de vuelta a nosotros, que muchos lo estamos necesitando. Muchos estamos muy por fuera o están muy por fuera ahorita de sí mismos, ¿no? Y necesitan equilibrio y centro. Y es una forma práctica, segura y muy efectiva de favorecer esa vuelta así. qué herramienta tan, de verdad, tan sencilla y tan poderosa suena. La avidez de un abrazo realmente es bien sentido. Ya quisiera uno poder
otra vez volver a ellos. Pero mientras tanto, esta herramienta que nos das, sí, maravillosa, muchas gracias. Y dentro de también la explicación que te escuché de todo este campo alternativo, obviamente la energía tiene un tema primordial allí. La energía, y tú también lo mencionaste con la alimentación, con el sueño, con cada cosa que nosotros elegimos. Y encuentro, o no sé si sea percepción, de que muchas personas nos duele la cabeza o el estómago o hay un guayabo y es una pastilla inmediatamente para calmar el dolor, un poco disfrazando, enmascarando lo que realmente nos está diciendo el cuerpo. Entonces, relacionándolo con la energía, pues lo que comemos nos da energía de una forma u otra, el sueño nos da energía de una forma u otra. ¿Cómo podemos tener una respuesta más asertiva con nuestro cuerpo y escucharlo sin decir también como tú que la medicina tradicional es mala para nada? Nos ha apoyado muchísimo, pero cómo más escuchamos nuestro cuerpo y nos podemos tener más en contacto para, para direccionar y revisar qué es lo que estamos haciendo que hace que el cuerpo reaccione de esta forma. Tú al principio empezaste diciendo que la enfermedad puede ser un salto a una transformación. Si tú pudieras, por favor, ahondar un poco en ello. Claro que sí. Empezábamos porque si reconocemos los hallazgos de nuestro siglo pasado, del siglo XX, al respecto de la naturaleza real de las cosas, todo eso que tocamos y que sentimos tan firme, hoy por hoy la física sabe perfectamente que son únicamente manifestaciones energéticas y que es nuestro cerebro el que compone un mundo capaz de con el cual podemos interactuar, pero que en la silla que nos sostiene hay más vacío que materia y que podemos viajar en un tren junto con 400 personas a 300 kilómetros por hora flotando en un campo. Eso no nos parece extraño, pero sí podemos, pero sí nos parece extraño que pensar en nuestro alimento en los mismos términos como expresión energética. Si podemos abrir la mente, ¿no?, trayendo esos hallazgos de la ciencia o la intuición de entender cómo nos sabe rico el ajiaco o el plato típico que nos hace la abuela y el que compramos en el restaurante, ¿sí? Cómo son de diferentes, cómo resultan nutriéndonos diferentes, aunque tengan el mismo nombre. Podemos empezar a intuir que tienen contenidos diferentes. Pero si la ponemos en un análisis químico, quizá no sean así, quizá se parezcan mucho, pero realmente no son la misma calidad de la sustancia porque el proceso fue diferente, hecho por manos humanas y hecho por procesos especiales. Entonces, la necesidad de alimentar a grandes poblaciones con poco tiempo ha hecho que nuestra alimentación sea industrializada, ultraprocesada y llena de metodologías para asegurar la conservación. La conservación es la estabilización y la estabilización es que se quede anquilosada y que muera, ¿sí? Entonces son alimentos ricos en caloría, pero muertos en general. ¿Qué hacer al respecto? Ir gradualmente haciendo un plan de cómo puedo volver a procesar y a producir mis propios alimentos, a cocinar mis propios alimentos. ¿Y eso cómo lo puedo hacer si no tengo tiempo? Que es el tema de la velocidad que tenemos todos con la cual nos hemos impuesto unas cargas inmensas. Por ejemplo, haciendo tardes de cocina en una tarde de la semana, congelando, ¿sí? Y distribuyendo en platos. Es una forma en la cual muchas personas conscientes en mi consulta han encontrado y me han traído cada vez más experiencias de qué cosas se dejan congelar, qué cosas resultan fáciles, y haciendo como módulos. Todo eso que logramos, todos esos procesos que en nuestro trabajo logramos hacer para un proceso industrial, para un proceso de logística, para distribuir tal o cual producto, lo puedo hacer en mi cocina, en mi casa,
Entonces, compro y eso tiene una racionalidad económica porque no voy a estar, por un lado, gastando una cantidad de dinero comprando alimentos ultraprocesados. Voy a ahorrarme costos de cuidado de la salud porque no voy a desarrollar diabetes, no voy a desarrollar hígado graso, no se me va a elevar el colesterol, mi riesgo cardiovascular va a bajar, el riesgo de cáncer baja. Entonces, todo eso es dinero. Todo eso es dinero si es que estoy pensando en él, ¿sí? Y por otra parte, si estoy pensando en el medio ambiente, si traigo alimentos de mi comunidad, de mi estado, de mi departamento, estoy evitando grandes costos de refrigeración, de transporte, de gasolina, ¿sí? Alimentos transatlánticos, ¿sí? Embarcados con un diésel contaminante cruzando los mares, no tienen mucha racionalidad. Entonces, en la medida en que voy viendo, siendo un consumidor responsable y produciendo mis propios alimentos, mi, mi alimento va mejorando en calidad. Además, hablábamos de que todo tiene un componente profundo. Ese hecho va a reflejarme cuánta importancia me doy a mí mismo, en qué lugar estoy yo. Si yo soy capaz de cuidarme, si soy capaz de dedicarme tiempo, empiezo a reencontrarme enamorado conmigo mismo. ¿Qué quiere uno de su ser amado? Que le ponga atención, que le dedique tiempo, que escuche sus necesidades. Entonces, yo estoy enamorado de mí mismo, le pongo atención, escucho las necesidades, hago lo que tiene que, lo que necesita, o soy más bien un compañero ajeno y apático del cual quisiera separarme. Si digo así, lo voy a lograr, me voy a separar, ¿sí? Me voy a separar a través de la enfermedad. Entonces, esos actos, que aparentemente tan sencillos, comportan, traen de la mano una mirada psicológica de autoaprecio, de validación, de valoración. Y automáticamente, ¿qué pasa con eso? Mi autoestima sube, mi reconocimiento sube. Y así puedo yo también enfrentar al mundo diferente. Si yo me siento amado, yo no necesito ir buscando, mendigando amor, atención, cuidados afuera. Si así me siento que me cuido, también puedo obtener un trabajo en el cual tengo las condiciones favorables para desarrollarlo. Si he enfrentado retos para mi cuidado, también voy a poderlos desarrollar en el trabajo. Entonces, esas cosas, esos actos donde ejerzo mi voluntad en un sentido con un propósito. Y fíjate que aquí no estamos hablando en ningún momento de nada egoísta, sino sencillamente autocuidado y autoaprecio. Elevan mi desempeño en todas las áreas de vida. Si ya vivo en familia, si ya tengo un compañero, una compañera o una familia por la cual responder, ¿sí? Es una forma de dar cariño, de cuidar de, y estoy enseñando y estoy haciendo pedagogía, ¿sí? Entonces, son cosas profundamente poderosas que con un poquito de conciencia cambian de un oficio doméstico a un acto profundo curativo. Muchas gracias, Mario. Muy, muy interesante. No, se nos acabó el tiempo, increíble, y no creo que hayamos tocado ni la superficie. Mario, qué maravilla. Muchas gracias y te pongo aquí para una invitación para un siguiente episodio, si fueras tú tan amable de seguir compartiendo esa sabiduría y cantidades de herramientas sencillas, prácticas para un mejor estar. Para mí ha sido muy agradable compartir también contigo y pues si van surgiendo preguntas y si la audiencia va orientándonos en qué necesitan, qué retos enfrentan, también podemos dedicarles un poco de tiempo. Claro que sí, mi tiempo es tuyo y estaré muy feliz de estar con todos ustedes en este espacio. Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Gracias por la audiencia y esperamos entonces poder contar con esta maravillosa experiencia, expertise. Si quieren volver a ver este episodio, pueden verlo en los canales de YouTube, Spotify, Instagram y el resto de las redes. Y por hoy nos despedimos. Muchas gracias a todos por la audiencia. Hasta la próxima. Muchas gracias, Luz. Hasta la próxima.